Son muchos los misterios de nuestro universo, tanto dentro como fuera de nuestro planeta. Una de esas eternas preguntas que todos nos hacemos y de las que posiblemente nunca tendrá respuesta es ni más ni menos que nuestra posibilidad de vivir eternamente. Pues, ¿existe la vida después de la muerte? Hoy veremos el caso de lo que parece una reencarnación, suceso que no pasó desapercibido por las numerosas pruebas que ofreció. Este es el caso de Dorothy, más conocida como Seti, la reencarnación de una sacerdotisa del antiguo Egipto. Dorothy Louise Eddy, más conocida como Seti, ha sido una de las figuras más controvertidas que ha dado la moderna egiptología. Esta británica pasó la mayor parte de su vida cuidando del templo de Seti I en Abidos y diciendo que era la reencarnación de una sacerdotisa llamada Bentreshit, que fue amante de Seti, el padre del gran Ramsés II. Esta extraordinaria historia empezó cuando a los 3 años Dorothy tuvo un grave accidente en su casa en Londres. La pequeña se precipitó por las escaleras y el médico que acudió a auxiliarla solo pudo certificar su muerte, pero una hora después la niña había recobrado la vida y estaba como si nada, jugando sobre su cama. Años más tarde, ella misma afirmaría que alguien regresó del pasado más remoto para revivirla. Un año después de su accidente, en 1908, la niña empezó a tener extraños sueños en los que veía un gran edificio rodeado de columnas y de exuberantes jardines repletos de árboles frutales. Cuando se despertaba, les decía a sus padres que quería volver a casa. Sus padres no entendían nada de lo que le ocurría a su hija y no hacían más que formularle preguntas que Dorothy no sabía responder. Pero pronto salió a la luz qué era lo que atormentaba a la pequeña Dorothy. Durante una visita al Museo Británico acompañada de sus padres, cuando la familia entró en la sala de antigüedades egipcias, la niña corrió a besar los pies de las estatuas ante el asombro de todos, mientras exclamaba que aquella era su gente y que quería regresar a su casa en Egipto. Pero, ¿de dónde venía todo esto? La propia Dorothy estaba impactada por lo que le ocurría, hasta que un día, en un periódico local, vio una fotografía del templo de Osiris en la ciudad de Abidos, en Egipto, lugar que reconoció de inmediato, puesto que era el lugar que según ella aparecía recurrentemente en sus sueños. A los 14 años, Dorothy tuvo una auténtica revelación que disipó todas sus dudas. Una noche se le apareció una figura vestida con túnica blanca y capa azul. Era el faraón Seti I, el mismo monarca que ordenó la construcción del templo de Abidos. A partir de entonces, la joven, con tan solo 10 años, empezó a estudiar egiptología con el mismo Ernest Wallis Budge, conservador del Museo Británico, y aprendió a leer jeroglíficos. Durante los 10 años siguientes, Dorothy recibía todas las noches de luna llena algunos mensajes por medio de escritura automática, el cual es un tipo de escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien lo escribe. Según ella, los mensajes le fueron dictados por un tal Horre, que le reveló quién fue ella en su vida pasada. Según Horre, Dorothy fue una joven egipcia llamada Bentreshit, criada desde los 3 años en el templo de Abidos. Su padre era un militar y su madre una modesta verdulera. A los 27 años, Dorothy empezó a trabajar en una revista de relaciones públicas egipcia, en la que escribía artículos contra el colonialismo y a favor de la independencia de Egipto. Allí conoció al joven egipcio Abd el-Mejid, con quien se casó. Poco después, con 29 años, decidida a ir en busca de su pasado, Dorothy y su marido se embarcaron en 1933 destino a Egipto. El barco atracó en el puerto egipcio de Port Said, desde donde un tren llevó a la pareja hasta el Cairo, donde el joven matrimonio se estableció. La pareja tuvo un hijo al que Dorothy puso el nombre de Seti, y desde aquel momento fue conocida, como era tradicional en Egipto, como Seti, la madre de Seti. 2 años después, su marido recibió una oferta de trabajo en Irak, pero Dorothy no quiso acompañarle, por lo que la pareja acabó separándose. Dorothy se trasladó con su hijo al pueblo de Nazlet el-Siman, cerca de las pirámides de Giza, y consiguió un trabajo en el departamento de antigüedades egipcias como redactora de documentos.
siendo la primera mujer que lo logró. Fue contratada por el Dr. Selim Hassan, descubridor de la tumba de la reina Kenkaus I, Dorothy. Se encargó de corregir, indexar e ilustrar 3 de los 10 volúmenes sobre el descubrimiento. Organizó la biblioteca del egiptólogo y continuó perfeccionando sus estudios sobre jeroglíficos. Tradujo al inglés la enciclopedia a Egyptische Wörterbuch e incluso bordó, junto con la esposa del doctor, 10 grandes tapetes que recreaban escenas del antiguo Egipto. 9 de ellos se conservan hoy en día en la biblioteca Wilbur del Museo de Brooklyn, en Nueva York. Dorothy vivió durante 20 años en la zona de Memphis y trabajó en varias misiones arqueológicas en Giza y Dashur. Escribió numerosos artículos sobre los monumentos excavados que luego arqueólogos como Selim Hassan o Ahmed Fakri publicaban como propios, dejando el trabajo de Dorothy en segundo plano. Sorprende pensar que Seti no viajó hasta Abidos, su objetivo final, hasta 1952. Llegó allí una noche de luna llena, entró en el templo, quemó incienso y pasó la noche rindiendo culto a los antiguos dioses. Al final, en 1956, fue enviada allí definitivamente por el Servicio de Antigüedades de Egipto para trabajar como delineante. En Abidos, Seti hallaría por fin su propósito en la vida. Vivió hasta el final de sus días en una modesta casa de adobe junto al templo de Seti I, acompañada únicamente de varios gatos, una oca, un burro y alguna que otra serpiente. Cuando Seti llegó a Abidos, el templo se encontraba en muy malas condiciones. Su trabajo consistía en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti, tanto los que estaban desperdigados por el suelo, como los que había guardados en los almacenes. El trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y, cuando era posible, ajustar unas con otras. Y así fue como, con infinita paciencia, esta mujer logró reconstruir los 2000 bloques de relieves que permanecían desparramados por el suelo del templo. Incluso pudo localizar los restos del antiguo jardín que una vez se alzó en el templo y que había visto tantas veces en sus sueños. Pero además de su trabajo para el Servicio de Antigüedades, Seti continuó realizando rituales sagrados en las estancias del viejo templo, recuperados a través de la lectura minuciosa que hizo de los jeroglíficos que cubrían sus muros, con lo que adquirió un amplísimo conocimiento de las antiguas ceremonias faraónicas. De hecho, todos los años, el día de la gran fiesta y también el de los cumpleaños de Osiris e Isis, iba allí con ofrendas de vino, pan e incienso. Ella decía que en ese lugar era donde verdaderamente se sentía como en casa. Durante los años siguientes, Seti siguió trabajando para el Servicio de Antigüedades, guiando a los turistas en el templo de Seti y realizando bordados. De hecho, las autoridades egiptólogas de la época nunca la consideraron una loca. Al contrario, llegaron a decir que ella era indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo serio en el área de Abidos. Seti continuó recibiendo visitas nocturnas de Seti I. Según ella, en una de ellas, el 29 de julio de 1972, el faraón le dijo a propósito de la Atlántida que cierto día un navegante procedente de la isla de Creta le relató una historia similar y que, según este hombre, el mar Mediterráneo fue hace mucho tiempo una gran extensión de tierra que cierto día se hundió. De este continente perdido, solamente habían podido salvarse las cimas de las montañas, que hoy forman las islas griegas del Egeo. 2 años más tarde, el 29 de agosto de 1974, en otro encuentro con el faraón, este habló a Seti de la vida en otros planetas. De hecho, le relató algunos de sus viajes por esos mundos sin especificar cómo llegó hasta allí. Según el rey, muchos de ellos estaban habitados por seres humanos. El faraón llegó a hacer una curiosa descripción de una ciudad con calles anchas y cosas metálicas con ventanas y asientos en el interior, pero que no tenían ni alas ni ruedas. Seti murió en Abidos el 21 de abril de 1981. Ella misma había organizado su funeral. Dispuso que su tumba mirara hacia occidente, donde se ubica el reino de Osiris, para contemplar cada mañana la salida de Ra, el dios Sol, montado en su barca sagrada y dispuesto a realizar su travesía diaria por los cielos de Egipto. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más. Recordad que si queréis ayudarnos, podéis darnos un like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.